químicas, ¿ya? Hablamos también cómo se calculan las concentraciones, y ahora vamos a estar hablando de cómo se producen algunas reacciones químicas, cuáles son sus efectos, cuáles son las diferencias que tienen con un cambio físico, en donde no ocurre una reacción química, y esto va a ser el puntapié, ¿no es cierto?, para la próxima semana. Vamos a estar relacionando las reacciones químicas con las disoluciones. ¿Ya? ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque vamos a estar hablando de las reacciones ácido-base, ¿ya? Y ahí vamos a tener que aplicar algunos cálculos relacionados con la concentración molar para poder hacer algunos cálculos, sobre todo del pH de algunas disoluciones, ya que tiene que ver con el ácido o la basicidad de una disolución. Entonces, ahí se relaciona reacciones químicas con disoluciones. Este PPTE ya lo hemos trabajado en este año un poco, así que van a haber cosas que quizás ya vimos, pero la idea, ¿no es cierto?, es poder estar fortaleciendo lo que ya sabíamos para la próxima semana trabajar las reacciones ácido-base, ¿ya? O sea, no la próxima semana, después de las pruebas. Lo que vamos a pasar el día que pasamos la semana pasada. No. Es de lo mismo contenido, de unidad, se relaciona, ¿ya? Incluso para la próxima semana, la siguiente clase que tengamos, se van a juntar reacciones químicas con disoluciones, son ejercicios que se van a mezclar, ¿ya? Así que por eso es importante que volvamos a retomar esta parte de reacciones químicas. Hago un repaso. Esto es un repaso de reacciones químicas. Y para la próxima... Me da miedo su materia. Para la próxima clase te va a dar más miedo. ¿Cómo? La próxima clase sería más complicada que esta. Ah, ya, ok, profesor. No esta. Esta no, esta incluso ya la vimos este año, estaba diciendo, y vamos a agregarle algunas cositas que hay. Incluso la pregunta esencial es diferente también. Más que nada para que puedan recordar lo que son las reacciones químicas y cuáles son los conceptos también importantes. Identificar diferentes también reacciones químicas. Vamos, la pregunta esencial se trata de una reacción en especial que es la formación de los jabones. Así que también ustedes se pueden estar introduciendo en el tema, ver algún video, se pueden hacer jabones caseros. No vamos a hacer eso, sino que vamos a trabajar más que nada como los componentes de la reacción. ¿No se hacen jabones? Pero se hacen... Detergente también. Pero los jabones se hacen como con grasa animal. O se compra también. Ya. Entonces, lo primero que tenemos acá es que hay que poder diferenciar cuando tenemos un cambio físico o cuando tenemos un cambio químico. ¿Ya? Cambio físico es cuando la composición química de la sustancia permanece constante. O sea que la parte fundamental de la sustancia, el compuesto, por ejemplo, el agua, el dióxido de carbono, que va a ser el compuesto, la sustancia, no cambia. Ya no hay una transformación de sus átomos, sino que estos se mantienen constantes. Ejemplo de ello, ¿no es cierto?, es los cambios de estado, ya cuando, ¿no es cierto?, tenemos que el agua es capaz de pasar de sólido a líquido, ¿no es cierto?, de líquido a gaseoso, pero sigue siendo agua. Y puede, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de poder volver a los diferentes estados. También un cambio físico puede estar siendo considerado, ¿no es cierto?, un cambio en el aspecto físico de la sustancia. Por ejemplo, si yo me pongo a hacer mucho ejercicio, así mucha pesa, voy a aumentar mi masa muscular, ¿no es cierto? Eso va a ser un cambio físico, ¿no? No va a haber un cambio químico. Bueno, que puede que si uno se vaya más a la profunda, puede que haya cambio químico, ¿no es cierto? Pero es un cambio físico en el aspecto. Pero sigo siendo yo, ¿no es cierto? Incluso después dejo de hacer ejercicio y voy a perder esa masa muscular. También, arrugar un papel
es solamente un cambio de aspecto porque lo vamos a poder volver a estirar. Y sigue siendo papel. Si encendemos una ampolleta, esta va a estar produciendo algo, luz, un cambio en ella, pero va a seguir siendo, ¿no es cierto?, la ampolleta y va a volver a apagarse en algún momento. En cambio, cuando tenemos un cambio químico o una reacción química, es cuando la sustancia tiene una alteración, un cambio. Ya principalmente el compuesto que tenía ahí la sustancia ya no es el mismo. Ya se va a estar reordenando los átomos para que se rompan enlaces y se formen enlaces nuevos. Ya se cambian los elementos, por ejemplo, el agua, que es H2O, se va a separar en hidrógeno y oxígeno, y el oxígeno se va a juntar con otra cosa, y el hidrógeno con otro elemento. ¿Ya? Ocurre un reordenamiento de los átomos en el interior de las sustancias. Ejemplos de reacciones químicas, tenemos una oxidación, en donde, ¿no es cierto?, el oxígeno pasa a formar parte de los metales, en algunos casos, los fuegos artificiales, que son estas explosiones que van a estar teniendo distintos colores, principalmente porque poseen también distintos metales, ¿ya? Eso es lo espectacular, ¿no es cierto?, de los fuegos artificiales, que poseen diferentes colores, y es porque tienen cierta variación en algunos metales que, al ser puestos a altas temperaturas, irradian esos colores. Y también tenemos que una reacción química es la que ocurre cuando consumimos un ácido estomacal. Este ácido estomacal que nos pudo salvar, ¿no es cierto?, en el 18, de tanto comer, lo que hace, ¿no es cierto?, es neutralizar esta gran acidez en nuestro estómago. ¿Por qué? ¿Por qué se produce mucha acidez, mucho ácido gástrico? Porque comemos muchas cosas y, ¿no es cierto?, el páncreas, el hígado, está motivando a producir mucho ácido y tenemos, ¿no es cierto?, este reflujo mayor. Y obviamente, ¿no es cierto?, generado también por todo lo que comemos. Y un antiácido estomacal es una sustancia que contrarresta, neutraliza ese ácido y va a estar generando una reacción, ¿ya? Esta reacción es una reacción ácido-base, que son una de las que vamos a estar hablando la clase después, ¿no es cierto?, de las pruebas en octubre, ¿ya? Un antiácido estomacal, también es una reacción química. Pero entonces, ¿cómo sé cuando ocurre alguna reacción química o cuando ocurre algún cambio físico? ¿Cómo puedo darme cuenta? ¿De qué me servirá darme cuenta que ocurre alguna reacción química? ¿Ya? Son cosas que podríamos preguntarnos. Entonces tenemos acá algunas evidencias, que son algunas pruebas que nos permiten darnos cuenta que está ocurriendo una reacción química y que no está ocurriendo un cambio físico, sino que está ocurriendo una reacción química. Algunas de las evidencias de que ocurre una reacción química es que al mezclar dos sustancias se va a estar produciendo un gas, ¿ya? Ejemplo, tenemos aquí, ¿no es cierto?, la efervescencia que se va a producir al introducir en un vaso con agua una pastilla efervescente, también antiácida. Genera, ¿no es cierto?, ahí la liberación de dióxido de carbono y va a ser un gas que se puede observar. Otras evidencias de que ocurre una reacción química es que se produzca algún sólido insoluble, ya algún sólido en el fondo de la disolución al mezclar dos líquidos. Esto igual se puede relacionar con el tema, ¿no es cierto?, de qué pasa cuando se nos corta un yogurt, una leche que quedó abierta, ¿no es cierto?, se vuelve un sólido, ¿ya? Y eso es porque ya está en descomposición la leche y no debe ser consumida.
no, ya pasaron los 5 días que pasaron refrigeradas, no debe ser consumida. Se descompuso, ¿no es cierto? Ocurrió un cambio químico ya y se produce un sólido. También tenemos que se puede estar observando un cambio de color permanente al mezclar dos sustancias. Profesor, ¿Sí? el bicarbonato cuando uno le echa limón sale hacia arriba. Y nada, como sal de fruta casera. Claro, eso es una reacción química. Ahí estamos mezclando el limón que tiene un poco de ácido. Pero solo con el limón hace esa reacción o solo si uno lo revuelve así igual hace la reacción química. Con el limón solamente, porque el limón tiene una sustancia que es el ácido clorhídrico, ya que por eso es un poquito ácido. Es un levemente tiene ácido clorhídrico, no es que tenga mucho. Entonces, ese ácido clorhídrico reacciona con el bicarbonato y forma dióxido de carbono que va a hacerle estas burbujas que usted va a ver al mezclar. Sí, no pasa con todos los cítricos. Con todos los cítricos, igual puede ser la naranja, ¿no? O la lima, porque puede que tengan, si por algo los cítricos, es ese ácido que tienen. ¿Ya? Van a ser dependiendo de las sustancias y, ¿no es cierto?, que se van a estar mezclando y van a estar produciendo esa... Profesor, ¿y por qué esas cosas con reacciones químicas quitan esa maldita acidez? Porque, por ejemplo, el bicarbonato va a ser una sustancia opuesta al ácido. Ya cuando hablemos la próxima clase, justamente vamos a estar hablando de los conceptos de ácido y de base, ¿ya? Así que nos estamos adelantando un poquito, pero te puedo decir, ¿no es cierto?, que esta sustancia, el ácido estomacal, neutraliza el ácido que uno tiene ya en el estómago. ¿Por qué? Porque el pH que uno tiene ya en el estómago es muy bajo, entonces uno va a estar consumiendo algo de un pH mayor y se va a estar neutralizando y te va a producir también un alivio. ¿Ya? Es distinto, por ejemplo, a otras pastillas que son como, por ejemplo, el omeprazol, el Gaviscon, que más que nada buscan como hacer un recubrimiento en el estómago, son distintos. ¿Ya? Este tiene que ver más con la oposición de neutralización a través de una base. Ya, eso. En todo caso, para la próxima semana vamos a trabajar esos conceptos de ácido. Base te puede sonar más extraño, pero ácido quizás lo pueden estar dominando más, pero la base es lo opuesto al ácido. También otra forma de observar que ocurre una reacción química es que tienen la capacidad de transferir calor. ¿Ya? De hecho, algunas reacciones químicas son utilizadas para generar calor o para absorber calor, generar frío. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos reacciones que son capaces de liberar energía o liberar calor, se llaman exotérmicas. Liberan energía exo. Y vamos a tener reacciones que absorben energía, absorben calor, necesitan calor para producirse y estas se van a denominar endotérmicas. Ejemplo, ¿no es cierto? Una reacción exotérmica siempre va a ser alguna explosión, los fuegos artificiales, porque van a estar generando, ¿no es cierto?, fuego, alguna llama, calor. Y reacciones endotérmicas van a ser aquellas reacciones que necesiten calor, necesiten ser calentadas para que se produzcan. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos después de alguna reacción ¿Qué es un sólido insoluble? que no se puede disolver en el líquido. Vamos a ver también un video de eso. Vamos a ver un video de cómo se mezclan dos líquidos y se forma una especie de gelatina, ya que es más sólida que el líquido. Y estamos mezclando dos líquidos y se forma un sólido. ¿Ya? Vamos a buscarlos por mientras en YouTube, que los tengo recordados.
Entonces, a partir de estas evidencias, ¿no es cierto?, es que podemos reconocer las reacciones químicas y se pueden dar la utilidad de poder darnos cuenta a veces de que ocurrió una reacción química que podría haber generado algún cambio en la sustancia. Por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando se descomponen las naranjas, ¿qué le pasa a una naranja en descomposición aquí, Rafael? Pero da lo mismo. ¿Qué le pasa a una mandarina en descomposición? Le sale hongo. Le sale hongo, ¿no es cierto? Y el hongo, ¿cómo lo puede ver? Con pelito. Como Empieza a pelito, hacer así unos como una pelitos. superficie porosa. ¿De qué color? Blanco y negro. Tiene Blanco y negro. proceso. Cambio de color, ¿no es cierto? Hay un cambio de color que se puede observar en esa descomposición. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo que está ocurriendo una reacción química de descomposición y se observa, ¿no es cierto?, un cambio de color. Profe, pero se ve su Netflix, no la Sí, clase. que estoy buscando, quiero buscar el reacción, evidencia. Hay uno de Ciencia Vid que, bueno. ¿Sabía que una persona que hubiese invertido 250 euros en Amazon hace 5 años, hoy? La química se relaciona con el cambio. El pasto crece, el acero se oxida, el cabello se blanquea, se tiñe, se le hace una permanente o se alisa, el gas natural se quema para calentar hogares, el nylon se produce para confeccionar chaquetas, trajes de baños y hasta calzones. El agua se descompone en gas hidrógeno y gas oxígeno mediante una corriente eléctrica. El jugo de uva se fermenta en la producción del vino. El escarabajo bombardero, un pequeño insecto, prepara un tóxico para dispararlo a sus enemigos, entre otros fenómenos que ocurren a simple vista y en la naturaleza. Los anteriores son solo algunos cambios químicos que afectan a cada uno de nosotros. Las reacciones químicas son el corazón y el alma de la química. Y en este video aprenderemos a reconocer las evidencias de cuando hay una reacción química. Bienvenidos. ¿Cómo se sabe que ha ocurrido una reacción química? Es decir, ¿cuáles son las pistas que nos ayudan a reconocer que ha ocurrido un cambio químico? Si repasamos lo que mencioné al principio del video, podemos imaginarnos que las reacciones químicas como que nos dan una pista visual, como que siempre nos van a mostrar algo. Por ejemplo, cuando se oxida el acero, cambia de ser un material liso y brillante a un material rugoso y un poco rojizo. El cabello pues cambia de color cuando se blanquea. El nylon sólido se forma cuando se combinan dos disoluciones líquidas particulares. Aparece una flama de color azul cuando el gas natural reacciona con el oxígeno. Por tanto, las reacciones químicas siempre o casi siempre nos muestran una pista visual, un cambio de color, aparición de burbujas o la emisión de un gas, la producción de un precipitado o la formación de un sólido después de haberse unido dos sustancias líquidas, inclusive alguna gaseosa, la aparición de una flama o de una luz y así sucesivamente. Sin embargo, las reacciones no siempre son visibles. En ocasiones, las reacciones químicas se realizan
y no nos muestran una forma visual, una experiencia visual de que allí ocurrió una reacción química. En ocasiones, la única señal de que está ocurriendo una reacción química es el cambio en la temperatura a medida que se absorbe o se genera calor. Pero sí podemos concluir de que la mayoría de reacciones siempre nos van a mostrar una evidencia visual. Eso, chiquillos, ahí, ¿no es cierto? Mostraba muy bien cómo son evidencias, dio más ejemplos, ¿no es cierto?, de evidencias en donde ocurren cambios En el químicos. episodio anterior vimos cómo obtener un precipitado gracias a la sobresaturación de una solución. Hoy vamos a obtener un precipitado, pero mediante reacción química. Es decir, vamos a hacer reaccionar dos sustancias y de los productos resultantes, uno de ellos precipitará. Acá se van a mezclar dos líquidos para formar un sólido insoluble. Ya va a depender, ¿no es cierto?, de los... Disolveré sosa cáustica o hidróxido Soda de sodio. cáustica, ¿no es cierto?, es uno de los reactantes. Acá está preparando una disolución, ¿no es cierto?, lo que hablamos en la clase Ahora voy a pasada. añadir sulfato de cobre en el otro vaso. Mezcla un sólido con un líquido, los disuelve y después los mezcla y ocurre una reacción. Para que se disuelva. Ya por eso está muy relacionado a lo que Y ahora estuvimos hablando de pondré un estas poco de clases. solución de hidróxido de sodio en el vaso con solución de sulfato de cobre. Dos líquidos y miren lo que se forma al fondo, ¿no es cierto? Una especie de nube Observamos que aparece una sustancia nueva. Se trata de un precipitado Más de hidróxido de cobre. Al reaccionar el hidróxido de sodio con el sulfato de cobre, se produce sulfato de sodio que queda disuelto. Esto es la ecuación química que vamos a estar hablando también. A eso nos referíamos, chiquillos, con la formación de un sólido insoluble al mezclar dos líquidos, ¿ya? Y esta Una masa viscosa cuando junté esto con agua con esto. La corté con el agua. Le eché un poco la miel y con una masa viscosa. ¿Qué? Cuando le pongo un pelo se pega Es la que el alcohol gel es viscoso. Sí, pero se viscosea con el agua y ahora es como una masa viscosa. Y eso que el alcohol gel es como muy... como agua potásico que tiene yo. Hay una disolución, no reacciona. Parece como si fuera un moco. Ya, entonces, eso quería mostrarles, ¿no es cierto?, con respecto a las evidencias de las reacciones químicas. Acá tenemos también explicado que lo que se refería al final, ¿no es cierto?, que hay reacciones que necesitan calor para generarse, necesitan una fuente de calor para aumentar su temperatura, absorber temperatura y que se alcance la reacción, y otras que simplemente al mezclarse van a ser muy explosivas y van a generar calor y muchas veces luz y energía. En todas las reacciones químicas ocurre un intercambio de energía con el entorno. Esta energía puede ser liberada o también puede ser absorbida. Esto representa el motor de todos los procesos que ocurren, ¿no es cierto?, incluso en nuestro cuerpo, ¿ya? El hecho, ¿no es cierto?, de que nosotros nos alimentemos es para poder producir energía, ¿ya?, que vamos a estar liberando en forma de calor. Pero ¿cómo ocurre a nivel atómico estas reacciones químicas? ¿Qué se tiene que cumplir? ¿Cuáles son algunos de los factores que influyen en estas ocurrencias de las reacciones químicas? Tenemos dos teorías que vamos a estar hablando hoy para poder explicar esta forma en que ocurren las reacciones químicas. Y la primera es la teoría de las colisiones, que se refiere principalmente a la forma en que chocan continuamente las partículas. Ya las partículas, ¿no es cierto?, chocan continuamente entre sí, pero es necesario que los choques sean efectivos para que se puedan estar
produciendo la reacción química. ¿Y qué es lo que tienen que tener estos choques para que sean efectivos? Tienen que tener una orientación adecuada, o sea que choque adecuadamente los elementos que van a mezclarse, y también que este choque tenga la energía suficiente para poder principalmente romper los enlaces de los átomos que ya poseen, y así, ¿no es cierto?, unirse y generar un nuevo compuesto. Tenemos acá un choque no eficaz porque, ¿no es cierto?, tenemos dos átomos de yodo que chocan con dos átomos de hidrógeno, pero chocan, ¿no es cierto?, en una orientación inadecuada o quizás con baja energía y terminan siendo disipados. Pero cuando sea un choque eficaz, cuando choquen con la orientación adecuada y la energía suficiente, van a poder generar dos compuestos ahora sí distintos, ¿ya? Otro factor que va a estar influyendo en las reacciones químicas es la energía de activación. La energía de activación es la energía mínima necesaria para que se lleve a cabo la reacción química. Solo las moléculas que alcancen un nivel superior a la energía de activación formarán los productos. Ya eso quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando tenemos muchos reactivos de ambos reactivos, tenemos muchos, no quiere decir que todos van a reaccionar al mismo tiempo. Ya van a ir ocurriendo de a poquito a medida que puedan tener la energía suficiente para poder generar productos. Ya esto se puede explicar, ¿no es cierto?, más a nivel industrial, ¿no es cierto?, cuando van mezclando de a poquito, ¿no es cierto?, algunos productos para generar un producto final. Incluso, ¿no es cierto?, sobre todo en la industria de los alimentos, también de la agricultura, se utilizan muchas veces catalizadores, ya que van a estar acelerando las reacciones químicas, aunque también pueden disminuirlas, ¿ya? Pero ¿cómo van a estar afectando las reacciones químicas los catalizadores? Los catalizadores principalmente permiten que la barrera de la energía de activación disminuya, ¿ya? Hacen que esta barrera de energía sea más baja. Tenemos acá el ejemplo, ¿no es cierto?, de una reacción que no es catalizada y su energía de activación es mayor. Ya el cerrito, ¿no es cierto?, es más grande. Por lo tanto, para que ocurra la reacción se necesita mayor tiempo para llegar a esa energía. En cambio, una reacción catalizada va a lograr hacer que la barrera de la energía de activación sea más baja. Por lo tanto, se va a demorar menos en que ocurra la reacción, ¿ya? A nivel también de nuestro cuerpo, tenemos enzimas que nos ayudan a que absorbamos con mayor rapidez algunos alimentos, ¿ya? Las proteínas principalmente actúan como enzimas catalizadoras de reacciones químicas en nuestro cuerpo, que nos van a ayudar a obtener energía más rápidamente. Las reacciones químicas, como están aquí señaladas, van a ser los procesos que involucren una transformación en las sustancias, como ya lo habíamos señalado, y principalmente, ¿no es cierto?, las reacciones, o sea, las sustancias que reaccionan al inicio se denominan reactantes o reactivos, que es lo mismo, ¿no es cierto?, reactantes, reactivos, las cuales van a estar experimentando una transformación o un cambio químico del cual va a estar generando nuevas sustancias, las cuales se denominan
productos, ¿ya? Y que van a estar siendo separadas por esta flecha. Ya vamos a tener aquí un compuesto o un elemento que lo sumamos, lo mezclamos con otro elemento o otro compuesto y van a reaccionar y van a producir por esta flecha estos productos. Tanto los reactantes como los productos pueden ser elementos o compuestos químicos. ¿Cómo puedo saber si es un elemento o es un compuesto? Si tenemos una mayúscula y una minúscula, es porque es un elemento. Si tengo dos mayúsculas, es porque es un compuesto, porque tengo dos elementos distintos, el hidrógeno y el oxígeno. Y acá tengo una mayúscula y una minúscula, por lo tanto solamente tengo un elemento que sería el calcio. Acá, en la tercera parte, tenemos Ca, un elemento, pero también tenemos acá oxígeno e hidrógeno, ¿ya? Acá, ¿qué es lo que tenemos? Un elemento, un compuesto. Tenemos un compuesto, aunque también se puede llamar un diátomo, ¿ya? Porque son dos veces el mismo elemento. Entonces, para poder explicar y representar las reacciones químicas, se utilizan esto, lo que está acá, las ecuaciones químicas. Importantes estas ecuaciones químicas para muchas cosas que vamos a estar hablando también en la próxima clase, ¿ya? Sobre todo, ¿no es cierto?, poder reconocer los reactivos, poder reconocer quiénes son los productos. También tenemos acá, entre paréntesis, una letra, ¿ya? S, entre paréntesis acá, L, acá no tiene, y acá una G. Y esa letra, ¿no es cierto?, significa el estado de agregación, el estado en la forma que se encuentra la sustancia en esta reacción química. Estado físico, sólido, líquido, gaseoso, o también puede ser AC, que significa acuoso, o sea que se disolvió un sólido en un líquido. ¿Ya? Entonces, estas reacciones químicas, ¿no es cierto?, las vamos a estar trabajando la próxima clase en poder identificar, ¿no es cierto?, cómo pueden estar variando estos cambios en los reactivos para generar productos, y así también se van a estar clasificando. Y también en la próxima clase vamos a estar viendo algunos ejemplos que son más cotidianos de reacciones químicas en donde podamos identificar el soluto, los reactantes, estoy pegado con la clase anterior, los productos, y así, ¿no es cierto?, también nos ayude con la pregunta esencial, ¿ya? Nos vamos a adelantar un poquito para mostrarles la pregunta esencial de esta semana, ¿ya? Esta que está acá es la pregunta esencial de esta semana, pero me tienen que esperar hasta el día miércoles para... Y eso le iba a preguntar, está difícil. No está tan difícil, ¿ya? Me tienen que esperar hasta el día miércoles para poder, ¿no es cierto?, trabajarla mejor, ¿ya? Pero la voy a explicar. Dice, la química del jabón y algunas aplicaciones. O sea, más que nada vamos a estar hablando cómo se produce el jabón y para qué sirve, ¿no es cierto? Dice, todos los días nuestras actividades comunes nos ponen en contacto con este químico y solo necesitamos saber que sirve para limpiar y que suele tener un olor agradable. Además, sabemos que sus formas, ¿no es cierto?, pueden ser variables. Tenemos en forma sólida, líquida, jabón Popeye, etcétera, etcétera. Sin embargo,
poca información poseemos respecto a su composición química. A continuación podrás ver la reacción química que da lugar a la formación del jabón, que se denomina reacción de saponificación. Así se llama la reacción de la formación del jabón. Al respecto, responde: letra A. Identifica los reactantes y los productos de la reacción química. Ahí deberán señalar el nombre de los reactantes, nombre general, ¿ya? Acá vamos a tener, ¿no es cierto?, incluso bastante ayuda. Aparece acá el nombre. Recordar aquí cuáles eran los reactantes y quiénes son los productos, ¿ya? Aquí nos van a estar ayudando. Vamos a tener que buscar cómo se llama, pero no es difícil. Profesor, ¿Sí? ya la A y la B la tenemos en las diapositivas. La C, eso es, nosotros tenemos que investigarlo, ¿verdad? Sí, así es, pero, ¿no es cierto?, puede ser una explicación breve con respecto, ¿no es cierto?, a por qué el jabón tiene la capacidad de hacer esta reacción con el agua. ¿Por qué se forma burbuja en el jabón? ¿Por qué limpia, ¿no es cierto? ¿Qué hace? ¿Qué permite generar, ¿no es cierto?, ¿por qué no nos lavamos solo las manos con agua? Eso. Y la letra B, también lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Hay que clasificar este tipo de reacción. Vamos a ver distintos tipos de reacciones que van a clasificarla en sustitución, descomposición, análisis, descomposición doble, o sea, sustitución doble, que diga. Entonces, a partir de la forma que tiene, ¿no es cierto?, en cómo se intercambian estos elementos, es que le vamos a dar el nombre a esta reacción, ¿ya? También, obviamente, identificar el cambio más simple que ocurre. Y la letra C, ¿no es cierto?, como lo habíamos mencionado, sí tienen que investigar un poquito cómo funcionan los jabones. Ya. Entonces, hoy día, para terminar, vamos a trabajar estas preguntas complementarias que están acá, que son 4, ¿ya? Y que las vamos a trabajar de inmediato, ¿ya? Porque solamente nos quedan 10 minutos. Dice, señala cuáles son las diferencias principales entre un cambio químico y un cambio físico. ¿Cuál es la principal diferencia en que podemos señalar de que es un cambio químico o es un cambio físico? ¿Qué pasa con la sustancia? Tenemos que en un cambio físico, la sustancia o la composición química, el compuesto, no cambia, ¿ya? En cambio, a diferencia, en una reacción o en un cambio químico, la sustancia, vamos a poner también entre paréntesis compuesto o elemento, cambia su composición, ya no va a estar formado por lo mismo. Ejemplo, cambio químico, cuando, por ejemplo, prendemos la cocina.
Cambio físico, hervir agua, ¿no es cierto? Ahí tenemos un cambio de estado más que nada del agua. Habíamos señalado, ¿no es cierto?, la descomposición de algún alimento, los fuegos artificiales, freír un huevo es un cambio químico. Cambio físico, ¿no es cierto?, puede ser los cambios de estado del agua, hacer solamente un cambio físico en una sustancia, como por ejemplo cortarla, arrugarla, aumentar, ¿no es cierto?, su tamaño. Congelar el agua. Claro, los cambios de estado del agua, congelarla, la lluvia, ¿no es cierto? El ciclo del agua está muy relacionado con ello. Número 2, señala evidencias que permiten poder identificar una reacción química. Vimos un video, ¿no es cierto?, cuando ocurre una formación de un sólido. También vimos que ocurre una reacción química cuando observamos un cambio de color, ¿ya? En los fuegos artificiales, en la descomposición de la naranja, o sea, de la mandarina. Y también vamos a estar señalando, ¿no es cierto?, que una evidencia, una reacción química también es la generación de calor. Ya tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, una explosión, calentarnos, cuando calentamos de agüita, ¿no es cierto?, usamos gas, oxígeno y generamos calor. O una fogata. Quemamos ahí madera. Y para terminar tenemos más ejercicios. Eso lo podemos dejar por último para la casa. ¿O no? No creo que pueda hacer. No, Profe, pero la esencial no son ejercicios, ¿verdad? no es ejercicio. No, esto tampoco son ejercicios. Son reconocer conceptos nomás. Y la pregunta es si se chequea nunca se ningún cálculo. No es de cálculo. Es Es solamente identificar nomás los componentes de la ejercicio. ¿Ya? Por ahora no. claro. Entonces, la número 3 dice, identifique la principal diferencia entre una reacción catalizada y una reacción sin catalizar. ¿Ya? Y eso tiene que ver principalmente con el efecto que va a producir, ¿no es cierto?, el catalizador en la energía de activación. ¿Ya? La barrera de la energía de activación va a verse disminuida cuando el catalizador actúe. ¿Eso es lo que lo activa? Claro, acelera la reacción. Claro, activa la reacción también. Si ¿Y pasa cuáles son los catalizadores, profe? las enzimas generalmente son proteínas en nuestro cuerpo y, por ejemplo, tenemos en la gelatina tenemos algunos catalizadores y en la industria química se utiliza bastante más los catalizadores para que algunas reacciones ocurran más rápidamente. No estoy seguro, parece que la otra vez escuché que esos compuestos para teñirse el pelo utilizan algunos catalizadores también. No estoy seguro. Sí. Ya. Y más que nada, entonces, la diferencia es que afecta en la energía de activación. La catalizada ocurre más rápidamente. Porque disminuye la energía de activación. Y en la número 4 les va a servir mucho para una parte de la pregunta esencial. Ya dice, identificar los componentes de la ecuación química. ¿Ya?
con esto se pueden ayudar. ¿Qué es lo que tienen que identificar? Los reactivos. Esto se me pasó recién. Me quedan 2 minutos. Ya. Acá si se Profe, fija... ¿y eso siempre son los mismos? ¿Cómo siempre lo mismo? ¿Estos elementos de acá? Sí. No, pues esos pueden ir variando dependiendo de las reacciones químicas. Pueden ser muy diferentes. Ya, vamos a ver más ejemplos de reacciones químicas durante estas semanas. Entonces, lo que me faltó señalarles es que también las reacciones químicas van a haber unos numeritos que están acá, que se denominan coeficiente de balanceo, que como pueden ver aquí, ¿no es cierto?, van a estar representando principalmente la cantidad del elemento que se van a estar utilizando en la reacción química. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, si no tiene número, es porque es un 1, ¿ya? Entonces, un compuesto de calcio, 2 compuestos de agua, van a estar reaccionando para generar un compuesto de acá, ¿no es cierto?, de hidróxido de calcio y un compuesto de dihidrógeno. ¿Ya? Entonces, eso más que nada van a estar señalando estos números. Creo que no lo vamos a ver en esta clase, pero son muy útiles estos números cuando se habla de la ley de conservación de la masa, ¿ya? Así que también lo tienen que estar reconociendo acá, donde se encuentra ese coeficiente de balanceo o también llamado coeficiente estequiométrico, ¿ya? Y también tenemos estos numeritos de acá abajo, ¿no es cierto?, que ya lo deben haber manejado, que más que nada son los números de los elementos que forman parte del compuesto. H2O significa, ¿no es cierto?, que tenemos 2 átomos de hidrógeno. Y si no tiene número el oxígeno, es porque es un 1. Entonces tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si acá está en paréntesis, este 2 multiplica hacia adentro. Tengo 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Eso, chiquillos, estamos en la hora. Cualquier consulta se la hacen llegar a